Hola, bienvenidos a un nuevo CNA Video Podcast. Hoy hablaremos de un tema que usted propuso en redes sociales. ¿Qué es el co-packing? ¿Cómo funciona? ¿Y qué responsabilidades implica? Para ello, hoy contamos con la presencia del subsecretario de Acuacultura, Axel Bedani, quien compartirá sus conocimientos sobre esta nueva normativa. Bienvenido, subsecretario Bedani. Gracias, Shirley, y gracias a todos por esta cordial invitación y poder hablar de esta normativa que hemos expedido ahora recientemente y que ha sido una gran noticia para el sector. La normativa de co-packing existía antes de la Ley de Acuacultura y Pesca. Sin embargo, en mayo de este año se emitió un acuerdo ministerial. Subsecretario, ¿qué dicta la nueva normativa y cómo fue construida? La normativa, porque no estaba contemplado en una ley anterior, se hablaba sobre una actividad de co-packing en normativa secundaria, básicamente relacionada al co-packing, a la actividad de procesamiento entre plantas, ¿no? Solamente entre plantas, y un poco así fue el devenir del tiempo, y a la larga se pudo implementar un co-packing de productores con plantas. Digamos, un poco lo que hemos hecho aquí es facilitar y, digamos, simplificar un proceso de una actividad que ya existe en un solo documento y trabajado de una manera articulada entre la Subsecretaría de Acuacultura y la Subsecretaría de Calidad y Inocuidad. Desde el inicio, digamos, se trabajó en la normativa para que su implementación sea, pues, bien ejecutada, ¿no? O sea, una puntada con hilo, digamos. Pero, ¿qué es el co-packing y cómo nació la idea de esta normativa? La ley como actividad de co-packing es una figura de permitir un procesamiento, de que un productor pueda procesar su producción a fines de poderla comercializar tanto en el mercado interno y externo. Y él pueda contar con el procesamiento y contratado, obviamente, con una planta. Entonces, siendo el productor un productor, esta figura de co-packing lo que le permite al productor es poder acceder a través de un acuerdo de co-packing a que él pueda producir, procesar con una planta autorizada a través de un contrato y le permita a él poder exportar a su mercado de destino. Ya que esta normativa no contempla un mínimo de hectareaje como sí lo hacía la anterior, ¿también el productor puede asociarse para suplir la demanda de su mercado o de su cliente en el extranjero? Claro, ahí básicamente lo que vamos a verificar es si es que él lo va a hacer de manera individual o conjunta y en ese sentido poderlos autorizar a todas las personas que van a ejercer esa actividad. Todos tienen que contar con sus acuerdos ministeriales como productores autorizados y obviamente pues dentro de los requisitos como están los acuerdos ministeriales pues también está la habilitación de estas mismas plantas que le van a prestar el servicio del procesamiento. Los dos actores, tanto los productores como las plantas de procesamiento, con sus acuerdos ministeriales que se lo otorgan por parte de la Subsecretaría de Acuacultura y sus habilitaciones sanitarias y sus verificaciones actualizadas claramente en materia sanitaria por parte de la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad. Subsecretario, ¿y gremios pertenecientes al sector camaronero también pueden ser considerados en esta normativa de co-packing? Se nos hizo la consulta durante el proceso de socialización y no vimos impedimento alguno. Sin duda representa pues, un poco más de minucia al momento de revisar un poco más la documentación, porque todos deberían de estar habilitados o debería de particularizarse cuántos de los gremios harán el acuerdo de co-packing a través de su gremio como tal, ¿no? Entonces, no se vio un impedimento en materia técnica, tanto en la Subsecretaría de Acuacultura como en la parte de la Subsecretaría de Calidad y Inocuidad. Se vio que era, digamos, un poquito más de trabajo metódico, pero que se podía, digamos, acceder a esa figura. Entonces, los gremios productores, indistinto de su localidad y tamaño, pues si lo consideran, digamos, una actividad comercial interesante, pueden acceder. Subsecretario, ¿y cómo funciona el co-packing? Tomando en cuenta los diferentes actores, como es el productor y el procesador también, y el comercializador. Claro. Bueno, bajo esta figura, el productor pasa a ser un comercializador. ¿Va a tener un código de comercialización? Sí, correcto, claro. Va a tener un código como comercializador de producción en mercado interno y externo bajo la modalidad de co-packing. O sea, el co-packing pasa a ser una forma de implementar
la actividad del comercializador, que son los códigos que tienen las plantas empacadoras. Entonces, al día de hoy, el productor no solamente va a tener un rol de productor y vender producción, sino también de contratar el servicio de procesamiento y con ese procesamiento él irse a su mercado destino y tener un rol ya más comerciante, más comercializador. Presencia en mercados internacionales, en ferias internacionales, colocar su producto en base a la demanda de los productores, en las presentaciones que su cliente le demanda. Entonces, el productor pasa a tener un rol complementario a su actividad, que es lo que un poco los productores han querido que exista, ¿no? Y bajo la barrera de las 200 hectáreas eliminarlo y poder ellos acceder a esa nueva alternativa. Entonces, bajo esta figura, un poco el contexto que se le ha dado en la socialización es el rol del productor ya como un comercializador en el mercado externo. Tendrá una función más administrativa de comercio exterior ahora, obviamente pues con las ventajas que eso él pueda conseguir. Y un poco ahí lo que hemos hecho nosotros a nivel de ministerio como tal es poderles brindar la asesoría y la capacitación que a través del Viceministerio de Promoción de Exportaciones se le da a los productores de mercado locales en mercados extranjeros. Entonces, se le ha podido dar a los gremios, o se les puede dar, está en la puerta abierta y entendemos que hay ya un trabajo articulado con otro viceministerio para que ellos puedan conocer este nuevo mundo del comercio exterior. Es decir, el productor que se convierte en comercialización amplía sus responsabilidades y sus competencias y tiene que buscar colocar el producto a nivel internacional. Sí, correcto, así es. Y en base a las demandas y las exigencias de sus mercados, ¿no? La presentación que quisieran conseguir. La promoción. Así es, exactamente. O sea, ellos ya van a tener un rol comercializador. Ya es una figura diferente a la del productor puro y nato, ¿no? Entonces, bueno, eso, ellos tendrán que, digamos, acoger un poco las exigencias de sus mercados y producir y procesarlas en base a esas exigencias, ¿no? Saber pelado, desvenado, cocido, las diferentes presentaciones. Obviamente, pues, hay que ser, digamos, metódico en la revisión de la norma y un poco ahí me traigo un poco para atrás este podcast en que los requisitos que tienen que verificarse, pues no obviamente los productores y las plantas es si el mercado externo me pide, por ejemplo, pelado y desvenado, saber que la planta con la que estoy contratando el procesamiento está autorizada en la línea de pelado y desvenado y que cuenta con su acta de producción efectiva como pelado y desvenado. Entonces, saber que no es solamente procesar y exportar lo que le habilita al productor, sino saber las presentaciones de lo que su mercado le exige y que la planta, obviamente, con la que contrata, esté habilitada en esas líneas y en esas presentaciones. Hablando de estos contratos de co-packing, también tienen esas responsabilidades a nivel internacional los productores que figuran ahora como comercializadores. En este sentido, cuando exista una suspensión en un mercado internacional, ¿quién es el responsable de ese lote o de ese pedido que tal vez fue devuelto al Ecuador? Claro. Bueno, primero hay que ver cuál va a ser, lo que no podemos nosotros prever es cuál va a ser el pronunciamiento de la autoridad sanitaria del país destino. Hay casos y casos, hay varios escenarios. Entonces, habrá que ver en base a esos escenarios cuáles son las alternativas que se tienen en base a solucionar un plan de acción o una suspensión inmediata. Pero lo que sí es claro que hay que decir es que los productores bajo esa figura de co-packing pasan a ser comercializadores de mercado interno y externo, entiéndase en este sentido externo, a tener su código. Al igual un código conjunto con la planta porque la responsabilidad es mutua. Pero sin embargo, como lo decíamos anteriormente y lo establece la misma norma, la responsabilidad es conjunta porque es una actividad de co-packing que la responsabilidad también la tiene el productor en esta figura. Entonces es una oportunidad, es una nueva modalidad, no nueva modalidad, sino una modalidad que se ha venido manejando, pero que acarrea siempre una responsabilidad conjunta y siempre lo ha sido así. Sabemos que existe interés por parte de productores que quieren ingresar a esta modalidad de co-packing, pero ¿sí existen plantas procesadoras interesadas en esta modalidad, en esta normativa? Bueno, ya han existido, existen ya vigentes contratos de co-packing, no solamente entre plantas, que es un denominador común,
existen también figuras de co-packing entre productores y plantas para poderlos habilitar propiamente a esos productores. Si bien antes tenían esa limitante de las 200 hectáreas, pues el número de acuerdos ministeriales dados no es tan significante. La idea al día de hoy es, al poder bajar esa barrera, que puedan acceder más productores y un poco atender lo que ha sido el pedido del sector, que un poco a eso se retrotrae esta norma, que ha sido un pedido del sector justamente de los pequeños y medianos productores de poder hacer una exportación directa. Entonces, obedecemos un poco en ese sentido el trabajo que se ha hecho entre las dos subsecretarías para poder, darle luz a esta normativa. ¿Cuántos trámites en curso tenemos hasta el momento, secretario? Bueno, la normativa es reciente, esto lo firmamos ahora a fines de mayo, entonces esto está un poco en el etapa desarrollo. De socialización. Sí, correcto, como lo indicaba, o sea, ya la normativa existe, se ha hecho un acompañamiento con otro viceministerio dentro del Ministerio de Producción justamente para darle ese conocimiento y esa curva de aprendizaje en la que los productores ahora entran a un rol, más distinto, protagónico. un rol más protagónico, un rol más comercial y de comercio exterior. Entonces, esto es una curva de aprendizaje y un poco es ya no solamente con la normativa técnica que lo viabiliza, sino hacer el acompañamiento para ayudarlos en esa curva de aprendizaje desde otro viceministerio que es complemento al de acuacultura y pesca. En el tema de la trazabilidad, que es un aspecto clave en el acuerdo de co-packing, ¿de qué forma estas dos instituciones han ayudado o han dado luces a los productores? Bueno, en hacerles notar la responsabilidad que acarrea al país como autoridad ante las autoridades de países de destino, principalmente autoridades sanitarias, sobre lo importante que es tener esa trazabilidad y que se plasme esa responsabilidad en un contrato. Y eso hemos podido, comunicar y socializar con ellos la importancia de eso, porque los que pierden somos todos como país, literalmente. Entonces, un poco la seriedad que hemos transmitido un poco a los productores y a los gremios a los momentos de socializar es justamente eso, la responsabilidad que conlleva no solamente al productor y a la planta, sino la credibilidad de país, la credibilidad de poder conocer a la hora de tener algún tipo de alerta o simplemente porque es normativa la trazabilidad completa de la línea productiva y el procesamiento de camarón. Entonces, ese ha sido un trabajo que creo lo hicimos mucho de la mano, ambas subsecretarías, a lo largo de todo este año pasado y parte de este año, en los que trabajamos desde cero la normativa y la socializamos con el sector. Entonces, creo que ha habido mucha aceptación sobre esa importancia y si bien muchas veces puede ser un requisito que suene, como entorpecedor o que pueda sonar como algo complejo, no deja de ser un requisito indispensable a la hora de verificar una trazabilidad de producción y de procesamiento. Entonces, hay un poco, hay una responsabilidad, hay un trabajo, hay una socialización que se ha hecho muy bien articulada entre las dos subsecretarías y los gremios. ¿Cómo se inicia un acuerdo de co-packing y qué documentación presentar? Es lo que le diremos después de la siguiente pausa comercial. Quédese con nosotros aquí en CNA Video Podcast. En julio, Aqua Expo El Oro, más de 100 stands, más de 20 conferencistas. Ven y sé parte del evento camaronero más importante de la provincia. Contáctanos al 099-151-7572. No te lo puedes perder, del 11 al 13 de julio. ¡Te esperamos! Revista Acuacultura ya en circulación. Fenómenos naturales causan graves impactos en el sector camaronero ecuatoriano. ¿Sabía usted que cultivar bacterias junto a su piscina camaronera podría convertirse en una real pesadilla? Efecto de un limitado suministro de oxígeno disuelto sobre el rendimiento del juvenil Peneus panamei. Además, en nuestra sección de tecnología, le presentamos un reportaje sobre la distribución poblacional óptima, marcando hitos de referencia para la industria.
Gracias por seguir en compañía de CNA Video Podcast. Hoy estamos hablando acerca del co-packing. ¿Qué implica el co-packing y quiénes pueden acceder? Es lo que hemos estado dialogando durante el primer bloque con el subsecretario de Acuacultura, Axel Bedani. En este segundo bloque vamos a hablar sobre cómo iniciar un acuerdo de co-packing, qué tipo de documentación subsecretario debe ser presentada. Bueno, el acuerdo ministerial normativo, creo que el artículo 5 establece los requisitos. Básicamente, y requisito indispensable es tener el contrato de co-packing, ¿no? O sea, el contrato a través del cual el productor o los productores o el gremio, de hacer el caso, suscriben un acuerdo de procesamiento con una planta. Establecerán sus condiciones de libre mercado, establecerán obviamente sus responsabilidades y ese contrato sirve como materia de trazabilidad. Eso es para nosotros un requisito sine qua non, tanto en la Subsecretaría de Acuacultura como en la Subsecretaría de Calidad y Inocuidad, a la hora de ver pues, un poco los temas de responsabilidades que comentábamos a lo largo del primer bloque. Junto con el contrato está la solicitud, el pago de una tasa, creo que es $800, copia de los acuerdos ministeriales, tanto de los productores, el productor o el acta constitutiva del gremio, y el acuerdo ministerial que tiene la planta. Eso en materia de los requisitos de la Subsecretaría de Calidad y Inocuidad. Y junto también se pueden entregar, digo que es optativo porque a la larga es una responsabilidad también de la Subsecretaría que tramita el proceso, el revisar las habilitaciones sanitarias, tanto de los productores y de la planta de procesamiento. Entonces, todos tienen que tener sus acuerdos ministeriales y sus habilitaciones sanitarias. De igual forma, las plantas tienen también un requisito que es el acta de producción efectiva, ¿no? Que es un poco la que establece los volúmenes de producción de cada una de las líneas de procesamiento que ellos tienen. Entonces, ahí es importante conectar el acuerdo, el acta y la habilitación sanitaria. Esos son los requisitos indispensables. ¿Y esta documentación se la presenta en una sola institución o se debe presentar en la Subsecretaría de Calidad y Inocuidad unos documentos y otros documentos en la Subsecretaría de Acuacultura? Bueno, el acuerdo ministerial que autoriza la actividad a los productores y la planta bajo la figura de comerciante, comercializador del mercado interno y externo bajo la modalidad de co-packing es un proceso que inicia en la Subsecretaría de Acuacultura y que termina con la entrega del acuerdo ministerial. Junto con los documentos que comentábamos hace un momento, esos se entregan una vez que ya está el acuerdo entregado, se va a la Subsecretaría de Calidad y Inocuidad y se registra pues, bajo esa modalidad de co-packing como una comercializadora de mercado interno y externo que tiene sus requisitos y están en la misma página de la Subsecretaría de Calidad y Inocuidad. Pero como este acuerdo ministerial habla de un producto de la Subsecretaría de Acuacultura, hablamos de requisitos para obtener el acuerdo de co-packing. Y una vez que ese acuerdo de co-packing es entregado, se registra ante la SCI como una comercializadora, con los requisitos que ellos ya contemplan. ¿Este trámite tiene algún costo y más o menos cuánto tiempo demoraría todo el proceso para poder registrarse? La tasa es la de siempre, son $800 y tiempos estimados. Podemos hablar de unos 2-3 meses. Es documentación extensa, tiene que hacerse verificaciones de trazabilidad documental y a su vez pues, poder hacer los informes pertinentes, ¿no? Entonces, creemos que aproximadamente ese puede ser el tiempo que se ha estilado y hemos visto un poco de demora en los procesos. Mucho también depende pues, de completar los requisitos y demás, ¿no? Que a veces eso es lo que un poco puede demorar los temas. Durante este proceso de socialización en el cual actualmente nos encontramos tras la emisión de la normativa vigente desde mayo del 2023, ¿cómo acompaña la Subsecretaría de Acuacultura y la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad en este proceso a aquellos que deciden optar por el co-packing? Bueno, nuestro acompañamiento como unidades técnicas ha sido en la elaboración, instrumentación y elaboración del acuerdo ministerial. Hemos acogido los pedidos de ellos, los hemos adecuado a la normativa que existe y hemos socializado estos requerimientos que ellos nos han hecho. Ahora, una vez que ellos ya tengan su acuerdo y tengan su habilitación sanitaria como comercializadores, ya es algo que
es enteramente un mundo de comercio exterior. Y como decía, si bien no es un área del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, entiéndase la Subsecretaría de Calidad y la de Acuacultura, el Ministerio ha hecho ha cogido esta normativa y los ha guiado y los ha, digamos, un poco interiorizado en los pasos a pasos de lo que implica la actividad de comercio exterior. Se ha dado un paso importante con la normativa de co-packing. ¿Cuáles serían entonces esas oportunidades que tienen ahora, sobre todo los productores, para aplicar esta normativa y también las responsabilidades? Sus palabras finales para concluir esta entrevista, subsecretario. Bueno, creo que se apertura o se abre un nuevo universo, por así decirlo, de oportunidad a los productores pequeños y medianos que han visto en el mercado externo una alternativa y una solución a sus problemas. Entendiendo ellos un poco el pedido que han hecho sobre poder facilitar las exportaciones y un poco lo que la subsecretaría y la misma administración del ministerio ha focalizado es en aperturar exportaciones y abrir más mercados. Con esto creo que gana todo el sector. Ganarán los productores que van a estar más motivados en poder buscar mercados extranjeros, en poder abrir un nuevo segmento de comercio exterior en sus actividades comerciales y poder dinamizar un poco más su producción y dinamizar el sector. Existirán productores que estarán motivados y ya no por un límite de hectareaje a poder acceder y existirá también, base a ese aumento de demanda, plantas procesadoras que tendrán pues obviamente una nueva clientela para poder utilizar su misma área y destinarla a una actividad que puede ser el co-packing, en lo que no puedan ellos pues procesar de todo su volumen o de toda su capacidad hacia otros mercados. Y eso va a dinamizar el sector, se dinamizarán los productores, se dinamizará el segmento de la exportación y así pues todas las actividades conexas que están relacionadas al sector camaronero se dinamizarán también. Subsecretario Badani, muchísimas gracias por su tiempo y por su explicación sobre esta normativa de co-packing. Hoy en CNA Video Podcast les informamos que la normativa de co-packing entró en vigencia en mayo del 2023 y actualmente se encuentra en proceso de socialización. Se trata de un acuerdo que permite al productor contratar servicios de procesamiento y convertirse también en comercializador, es decir, puede sacar un código para poder exportar el producto. Esto significa sin duda una gran oportunidad para el productor pequeño y mediano, pero también implica una gran responsabilidad porque se amplían sus competencias y responsabilidades tanto a nivel nacional como internacional. Con eso concluimos este espacio CNA Video Podcast, invitándolos nuevamente a compartir sus comentarios y sugerencias. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias.